Bien, les decía que ayer había habido esas declaraciones de Jaime Arisти muy importantes y hoy la comentan varios economistas. Henry Gebrar, Luis Vargas, Luis Manuel Piantini, el ex vicegobernador del Banco Central, y Antonio Siriaco, el decano de la Facultad de Economía de la UAS. Dice Henry que favorece lo mismo una revisión del gasto. Reducir para que ustedes vean, es muy fácil decirlo, entre 5 y 10% el actual nivel del gasto corriente. Pero que ese gasto corriente que está anclado fundamentalmente en la transferencia al sector eléctrico, que son más de 100.000 millones, y todos los demás subsidios y los enormes pagos de intereses. Entonces, pero ¿cómo tú te haces? Si no le da el subsidio al sector eléctrico hasta que no se recupere la eficiencia del mismo, vamos a tener que dar pagones por un tubo porque el gobierno no quiso hacerle racionamiento. Pero dice también que el crecimiento se ha estancado, estas son las cosas que yo siempre señalo, en gran parte por la enorme dependencia del sector construcción y el bajo nivel de gasto de capital. En inversión de gasto de capital hay que elevarla como un mínimo al 4% del producto. En el corto plazo, oigan esto, ¿cuánto está invirtiendo el gobierno? 2.2. Y en el largo plazo llevarla hasta el 6%, siempre y cuando el Producto Interno Bruto crezca. Ustedes, para que vean cómo van saliendo las cosas siempre, en la campaña hubo una discusión y el gobernador del Banco Central y el presidente Fernández y el propio presidente Abinader, que el presidente Fernández decía que había habido un rebote estadístico, lo cual le lo decía la CEPAL, y con lo cual es cierto, porque cayó a un fondo la economía y luego repuntó con un crecimiento de 36% en un mes, cosa que eso es increíble, eso no se da. Bien, dice él aquí, entonces, analizando ya las cosas más fríamente y cómo son las proporcionalidades del producto y aquí y allá, de cómo lograr aquello, dice que tenemos un gran problema. Eso es Henry Gebrar que dice. Hay un problema y es que entre el año 21 y 25, 2021 y 2025, el crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto apenas alcanza un 3.96%. El presidente Abinader llegó a plantear hasta 6%. Decir, aquí está, ustedes como la realidad va saliendo, 3.96%. Luis Manuel, dice mi amigo Luis Manuel Piantini, es vicegobernador del Banco Central, que lo que pasa es que la Junta Monetaria tiene una tendencia desarrollista. Él se lo dijo diplomáticamente a lo que Jaime Arisти dijo ayer que era zigzagueante. Dice que no es el banco el que hace los gobernadores del banco, sino la Junta Monetaria. Aquí ustedes saben que se hace lo que dice el gobernador del banco. Luis Manuel, no te haga. Pero nada. También propone reducir el gasto y aumentar la disponibilidad de inversión pública. Ven como ambos, es que todos estamos de acuerdo con eso, es que aquí el problema está ahí, que hay que dar un golpe a la evasión para captar recursos. Antonio Siriaco, el decano de Facultad de Economía de la UAS, dice que el gasto del gobierno central no es gran problema en relación a otros comparativamente, que las transferencias al sector eléctrico y el gasto en intereses de la deuda son los que cargan fundamentalmente, sí, pero esa es la realidad, entonces tú o reduces por otro lado o seguimos por el mismo derrotero, que el problema está más por el lado de la tributación y la evasión. Bueno, pero si tú no recaudas, tú no puedes seguir gastando como un botarata. Pero nada, esos son opiniones de economistas con argumentos, ¿no es verdad? Que pueden estar de un lado, pueden estar de otro. Cuando yo estudié economía, yo tenía un profesor que se llamaba el padre Munguía, jesuita, cubano, español, yo no sé de dónde fue. Vino acá y fue que enseñó a Andy, a Jaime Arisти, no sé si a Jaime Aristi, a Héctor Guiliani, a todos esos economistas de la UNFO entonces. Cuando yo hice la maestría en economía, yo a veces leía artículos y concho, yo no estoy entendiendo esto, y yo le llegaba al padre con mi periódico, padre, mire lo que dice este economista aquí. Y me dice, Francisco, eso no es economía, eso es política. Eso no es economía, eso es política. Oigan esto para que se rían un poquito. Luis Vargas, profesor de Ucamaima también, oigan esto, que la propuesta de Jaime de que se reduzca el gasto y que se aumente, dice, no hacen más que repetir las tradicionales recetas neoliberales.
Oigan, para que ustedes vean, es una visión economicista en una nueva era del capitalismo estadounidense y mundial, dirigido por élites oligárquicas, ideologías neoconservadoras, nacionalistas y cristianas, tecnocráticas, populistas, racistas y en sentido general extremo derechista. A él le pidieron una opinión económica, oiga con lo que salió. ¿Ustedes vieron? Esa retajila la oía yo cuando estudié, creo que 011 en la UAS, para que ustedes vean. Por otro lado, los gastos de capital, hablando de economía, cayeron 12.3% en lo que va del año 25. Ustedes vieron las opiniones de economistas sopesadas, ¿verdad?, sobre el gasto del capital, la baja inversión, históricamente lo que señalaba Jaime ayer. Gastos de capital cayeron 12.3% en lo que va del 2025. Al 25 de julio, en lo que va de semestre, solamente un 0.3% del Producto Interno Bruto, un 0.13%. Los gastos de capital ascendieron a 73 mil millones, 10 mil millones menos que el año pasado para el primer semestre. Es que son cifras. 10 mil millones de pesos menos invertidos este año en gasto de capital, que es lo que hace desarrollar, que tiene un efecto multiplicador. Se invirtieron 73 mil millones. El año pasado 10 mil más, fueron 83 mil. Mientras que los gastos corrientes, 9.3% del producto, el 90%. 743 mil millones. Si tú buscas, los gastos de capital fueron un 10% del gasto corriente, no del gasto total, que si lo sumas los dos y lo reduce, da mucho menos. 10% del gasto corriente. Y los intereses de la deuda, 179 mil millones. Pero si te vas a las construcciones en proceso, solamente aumentaron 2.8%. Pero los gastos corrientes aumentaron un 9.3% del Producto Interno Bruto, equivalente a un 9.3%. Entonces, esas son las cosas. Los gastos de consumo subieron 5.7% en 14 mil millones y los gastos de capital los redujimos en 10 mil millones. ¿A dónde se fue esa reducción del gasto de capital? Mírenlo aquí, al gasto del consumo. Por eso cerramos con 94 mil millones de pesos de déficit. El economista Nelson Suárez le preguntan sobre la posibilidad de que el gobierno presente una reforma fiscal. Yo entiendo que pudiera y que para eso puso a Magín. Dice que lo descarta categóricamente, que los gobiernos cuando quieren hacer transformaciones lo hacen en su primer año y segundo año, pero es que exactamente este gobierno está en su primer año. Ahora es que va a cumplir un año en agosto. Dice que después de ahí lo que se tiene es campaña y pre-campaña. Que la reforma no depende de la voluntad técnica con respecto a Magín. Dice, él podrá hacer algunos cambios operativos y funcionales, pero no va a impulsar una reforma fiscal. Esa es su opinión. No podemos hacer un gran plan de inversiones públicas, pues no estamos invirtiendo nada. Y además seguimos haciendo inversiones públicas a lo loco, según los que no hayan apoyado en las campañas, dice él. Que el gobierno dedicó más de 300 mil millones en 6 meses a intereses, amortización de capital y subsidio al sector eléctrico. Y eso es una locura. En cuanto a que el discurso oficial presenta una imagen de estabilidad, dijo que eso es pura mentira, que eso no es más que publicidad. Yo digo con respecto a esto, cuando desde el Banco Central y de Finanzas y de aquí a allá, plantean eso, digo, la estabilidad se tiene hasta que no se tiene y parecería una perogrullada. Es como la sostenibilidad de la deuda. Porque el producto, la relación deuda, Producto Interno Bruto, que para allí, que para acá, pero la sostenibilidad existe hasta que deja de existir. El vaso está, le sigue cayendo agua y llega una gota que le cae y entonces se rebosa. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, yo creo que debemos enfocarnos en lo realista, en lo que es más realista. ¿Qué se puede hacer? Enfocar la evasión, el gasto tributario, tratar de frenar la informabilidad. Lo que se pueda, yo sé que Magín lo va a tratar de hacer. Yo sé que Magín al menos lo va a tratar de hacer. Vamos a tener la esperanza.
Ojalá y no venga a querer cargarnos el dado a los más, a los más chiquitos con esas reformas regresivas como la que tenía Hochi, que la criticó. No puede, después de criticarla, venir con lo mismo. Noticia buena es que la inversión extranjera alcanzó los 2.800 millones en este primer semestre. Son las informaciones que da el Banco Central. Crecieron en 15.3 con respecto al año anterior. Por eso es que yo les digo, es que ayer decía Jaime sobre las discrepancias discursivas, confusas. Si la inversión extranjera directa ha crecido en 15%, ¿por qué andamos alegando que el bajo crecimiento de la economía es porque problemas internacionales y etcétera? Si hubiera problemas internacionales, que de hecho hay incertidumbre, pero no nos está afectando a nosotros si la inversión extranjera ha crecido 15%. ¿O sí? ¿Hace sentido o no hace sentido? Claro. Si las remesas han crecido, si el turismo ha crecido, ¿en dónde está la afectación internacional que ha tenido nuestra economía? No, son excusas. Con eso vamos a cerrar en 4.700 posiblemente. El sector energía y turismo captó mucho, el sector energético amplió su participación. Dice, los flujos de inversión extranjera aumentaron 15.3, los de remesa 11.2 y las exportaciones totales nuestras del país, 7.400 millones, 10.4. Doble cifras en inversión extranjera, doble cifra en remesa, doble cifra en exportaciones. Entonces, exportaciones de oro crecieron 48%. ¿En qué es que nos ha afectado a nosotros las incertidumbres internacionales? No es verdad que nos han afectado. Las zonas francas aumentaron en 4.250 millones, creció 2.3. Turismo creció 5.800 millones, 100 millones por encima de lo que crecimos el año pasado. No nos han afectado, porque no ha decrecido en ninguno de los sectores. Usted se da cuenta que a veces esas excusas, cuando uno les aplica un acid test, como se dice en finanzas, no soportan el análisis. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.